Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un inmenso placer tenerlos aquí una vez más, listos para desentrañar juntos las profundidades de un tema que ha generado un eco resonante en el universo del entretenimiento, más allá de él, en la esfera de la vida misma. Hoy nos sumergimos de lleno en las recientes y contundentes declaraciones de un hombre cuyo nombre es sinónimo de carisma, talento arrollador y una presencia escénica que cautiva a millones, Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Nuestro querido actor turco, que ha conquistado corazones no solo en su tierra natal sino a escala global, ha decidido romper el silencio, y sus palabras nos han dejado reflexionando, analizando, y hoy vamos a desgranar cada una de ellas, intentando comprender la esencia detrás de esa poderosa afirmación: mi felicidad no tiene precio. Prepárense para embarcarse en un viaje fascinante, no solo por el mundo del éxito, la fama y el estrellato, sino, y sobre todo, por la búsqueda inquebrantable de la paz interior y la realización personal. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante conversación, si aún no han formado parte de nuestra creciente comunidad, les invito cordialmente, con la mayor de las atenciones, a que pulsen ese icónico botoncito rojo de suscribirse y, acto seguido, activen esa campana de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de ser los primeros en recibir cada uno de nuestros próximos vídeos, cada reflexión, cada análisis, cada conversación que deseamos compartir con ustedes. Can Yaman, un nombre que resuena con una fuerza magnética en el panorama internacional del entretenimiento, ha logrado, sin lugar a dudas, conquistar corazones con su innegable talento y su hipnótico magnetismo. Su carrera ha sido meteórica y su figura se ha convertido en un referente para muchos. Pero, ¿qué sucede cuando las cámaras se apagan? ¿Qué hay detrás de los flashes implacables, del escrutinio público constante y de las miradas que parecen escudriñar cada uno de sus movimientos? Esa es la pregunta fundamental que él parece haberse respondido con una contundencia que impacta, que invita a la introspección. En sus recientes declaraciones, Can Yaman ha sido cristalino, directo, dejando una huella indeleble en nuestra comprensión de lo que verdaderamente importa. Ha declarado con una firmeza que no admite lugar a dudas, que a pesar de todo el éxito cosechado, de la fortuna que indudablemente ha acumulado, y de la admiración ferviente que genera en tantos seguidores, su mayor tesoro, su posesión más preciada, es su felicidad personal. Y no solo eso, sino que ha subrayado con una convicción aplastante, que esta felicidad es algo que no tiene precio. Esta afirmación nos lleva, de manera inmediata, a una profunda reflexión sobre la verdadera esencia de la felicidad, esa que trasciende, que se eleva por encima de los bienes materiales, de la fugacidad de la fama, y del eco, a veces ensordecedor, del reconocimiento externo. A lo largo de su camino hacia la cima, un camino que sin duda ha estado pavimentado de éxitos pero también de desafíos, Can Yaman ha compartido que ha aprendido a valorar profundamente aquellas cosas que realmente nutren su alma, que le brindan un sentido de plenitud. No se trata, según sus propias palabras, de la adrenalina pura que se experimenta al embarcarse en un nuevo proyecto ambicioso o del rugido de los aplausos del público que inundan las salas de cine o los estudios de televisión. Va mucho más allá. Se trata de esos momentos de calma, de serenidad, de conexión íntima consigo mismo y, de manera crucial, con aquellos seres queridos que forman parte de su círculo más cercano. Ha enfatizado la vital importancia de rodearse de personas genuinas, de almas auténticas que aporten valor y sinceridad a su vida, de mantener un equilibrio delicado pero firme en su día a día, y sobre todo, de no dejarse consumir, de no ser devorado por las exigencias voraces e insaciables de una industria tan competitiva y demandante como la del entretenimiento. Pensemos por un momento y seamos honestos, ¿cuántas veces observamos a figuras públicas, personas que aparentemente lo tienen todo, que poseen riquezas y fama a raudales, pero que en la intimidad de sus vidas, luchan silenciosamente contra la soledad, la insatisfacción o un vacío existencial? Can Yaman parece haber encontrado una clave, una fórmula, o al menos, se encuentra en un camino muy definido para descubrirla. Sus declaraciones no deben ser interpretadas como una crítica destructiva hacia la fama o el éxito, sino más bien como una reafirmación categórica de sus prioridades personales, un ancla que le permite mantenerse firme en medio de la vorágine. Son un recordatorio potente, un llamado a la conciencia, de que sin importar cuán alto asciendas en tu carrera profesional, la base innegociable, el cimiento sobre el cual todo lo demás debe construirse, es tu propio bienestar personal, tu salud mental y emocional. Él ha sido extraordinariamente enfático al señalar que la autenticidad, la honestidad radical consigo mismo, son pilares fundamentales,
los cimientos inquebrantables para alcanzar esa felicidad incalculable que menciona. Ha hablado abiertamente de la necesidad imperante de desconectar, de crear espacios privados para él, para poder recargar energías, para permitirse simplemente ser, sin las presiones o expectativas que conlleva su profesión. Esto puede servir como un ejemplo trascendental para todos nosotros, quienes a menudo nos vemos arrastrados por el torbellino del ajetreo diario, persiguiendo incansablemente metas externas, sin detenernos a evaluar con honestidad si esas metas, en realidad, nos conducen a la felicidad genuina o si simplemente nos mantienen en un estado de perpetuo movimiento. La declaración «mi felicidad no tiene precio» resuena con una potencia y una resonancia especial, precisamente porque emana de una persona que objetivamente tiene acceso a todo aquello que el mundo material puede ofrecer en abundancia. Si él, poseedor de un poder considerable y un reconocimiento masivo, elige priorizar su paz interior, su equilibrio emocional y su bienestar por encima de cualquier otra cosa, ¿qué mensaje nos está transmitiendo a nosotros, sus seguidores y observadores? Nos está diciendo de forma clara y contundente que la verdadera riqueza no se mide en la cantidad de billetes en una cuenta bancaria ni en el número de seguidores en una red social, sino en la calidad intrínseca de nuestras experiencias vitales, en la profundidad y la autenticidad de nuestras relaciones humanas, y en la serenidad y la calma que habitan en nuestro espíritu. Además, resulta fascinante analizar el contexto en el que Can Yaman ha elegido hacer estas profundas declaraciones. Él ha estado en diversas ocasiones en el epicentro del huracán mediático, enfrentando rumores persistentes, especulaciones malintencionadas y presiones constantes, elementos inherentes a la vida de una figura pública de su calibre. Haber logrado mantener su rumbo, definir con claridad su propia noción de felicidad y preservarla en medio de todo ese ruido ensordecedor es, sin lugar a dudas, una manifestación admirable de fortaleza interior y de una madurez emocional que trasciende su edad y su profesión. Él parece haber desarrollado la habilidad de filtrar las opiniones externas, de no dejarse arrastrar por las expectativas ajenas, y de construir, con determinación y convicción, su propia narrativa vital, su propio camino hacia la realización. Podríamos interpretar sus palabras con gran acierto como un llamado universal a la reflexión personal más profunda. ¿Qué es lo que verdaderamente tiene precio para ti en tu vida? ¿En qué áreas de tu existencia inviertes tu preciada energía y tu tiempo con mayor generosidad? ¿Estás activamente persiguiendo la felicidad o simplemente te encuentras inmerso en un estado de perpetua ocupación, creyendo que la actividad constante equivale a la realización? Can Yaman, a través de sus declaraciones, nos invita a hacer una pausa necesaria, a cuestionar nuestras propias prioridades, a mirar en nuestro interior con honestidad. Quizás no todos compartimos la misma escala de éxitos profesionales o la misma visibilidad pública, pero todos, sin excepción, absolutamente todos, podemos y debemos aspirar a una felicidad auténtica y duradera, una que resida en lo más profundo de nuestro ser. Sus declaraciones también abren la puerta a un debate crucial y necesario sobre la propia industria del entretenimiento y su impacto, a menudo subestimado o ignorado, en la salud mental de los artistas. Es un mundo de exigencia extrema, donde la imagen impecable y la perfección casi inalcanzable se erigen, con frecuencia, como ideales absolutos. Que una figura pública de la talla de Can Yaman, con toda la influencia que posee, se atreva a expresar la trascendencia de su propio bienestar es un paso monumental. Es un paso que contribuye a desmitificar la vida glamurosa de las celebridades, mostrando que al final del día, todos compartimos la condición humana, con sus inherentes necesidades emocionales y psicológicas. Ahora, detengámonos un momento a considerar las implicaciones prácticas y aplicables de lo que Can Yaman está comunicando a través de sus palabras. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros integrar este valioso principio en nuestras propias vidas, en nuestro día a día? El primer paso fundamental es la autoconciencia. Es de vital importancia conocernos a nosotros mismos, comprender profundamente qué es lo que nos hace vibrar, que nos llena de energía y, de la misma manera, que nos drena, que nos agota. En segundo lugar, es esencial la definición de límites. Aprender a decir no con firmeza y respeto, a proteger nuestro tiempo y nuestro espacio personal, es una habilidad crucial para mantener un equilibrio saludable en nuestras vidas. En tercer lugar, debemos enfocarnos en cultivar relaciones significativas. Las conexiones humanas genuinas, basadas en la sinceridad y el afecto mutuo, son un bálsamo invaluable para el alma y una fuente inagotable de felicidad verdadera. Y finalmente, pero no menos importante, la gratitud.
Agradecer lo que tenemos, por pequeño o insignificante que pueda parecer, nos ayuda a mantener una perspectiva positiva ante la vida y a valorar profundamente el momento presente, el aquí y ahora. Sus palabras, pronunciadas con tanta convicción, actúan como un faro de esperanza en un mundo que, de manera a menudo implacable, nos empuja a cuantificar nuestro valor personal en términos de logros externos, de éxitos cuantificables. Kanyaman nos recuerda, con una sabiduría conmovedora, que la verdadera plenitud, la realización más profunda, proviene de nuestro interior, de cultivar una relación sana y amorosa con nosotros mismos, y de valorar y atesorar aquellas experiencias que nutren nuestro espíritu, que nos enriquecen internamente. Él ha sabido construir una carrera profesional de éxito rotundo, pero lo que es aún más admirable, lo que verdaderamente eleva su ejemplo, es que ha sabido construir, con dedicación y propósito, su propia felicidad. Y esa, queridos amigos, como él mismo nos ha enseñado, definitivamente no tiene precio. Y para cerrar esta profunda y enriquecedora reflexión, quiero destacar algo fundamental: el mensaje de Kanyaman no se dirige exclusivamente a sus devotos fans, sino que se extiende a cualquier persona que en algún momento de su vida esté buscando un sentido más profundo, una conexión más auténtica con la esencia de la existencia. Es un mensaje universal, una verdad trascendental que nos recuerda que la felicidad no es un destino al que se llega, sino un viaje interior, un proceso continuo. Y que a menudo las recompensas más valiosas, las que realmente perduran y nos enriquecen, no son aquellas que brillan con mayor intensidad a simple vista. Es un recordatorio poderoso de que a veces los tesoros más preciados, los más invaluables, son aquellos que guardamos celosamente en el corazón, aquellos que cultivamos con paciencia y dedicación, y aquellos que nos hacen sentir, de una manera pura y genuina, verdaderamente vivos. Así que, para resumir, hemos desgranado las poderosas y reveladoras declaraciones de Kanyaman sobre su concepto de una felicidad incalculable. Hemos explorado con detenimiento cómo su extraordinario éxito profesional no ha logrado opacar su inquebrantable priorización del bienestar personal, la autenticidad en cada acto y la búsqueda de relaciones genuinas y enriquecedoras. Hemos reflexionado en profundidad sobre la vital importancia de definir nuestras propias fuentes de felicidad, aquellas que trascienden el mero reconocimiento externo y la acumulación de bienes materiales, y cómo podemos, de manera práctica, aplicar estos principios transformadores en nuestras vidas diarias a través de la autoconciencia agudizada, la imposición de límites saludables, el cultivo de relaciones humanas significativas y la práctica constante de la gratitud. El mensaje de Kanyaman resuena como un recordatorio inspirador y esperanzador de que la verdadera riqueza, la plenitud duradera, se encuentra en la paz interior, en la serenidad del espíritu, y en la calidad intrínseca de nuestras experiencias vitales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por compartir este valioso espacio de reflexión y de diálogo conmigo. Me encantaría, sinceramente, saber qué opinan ustedes sobre las profundas y reveladoras declaraciones de Kanyaman. ¿Qué significa para ustedes en su propia vida esa felicidad que trasciende el valor monetario, esa felicidad que no tiene precio? Dejen sus opiniones, sus experiencias personales y sus reflexiones más íntimas en la caja de comentarios que figura debajo. Siempre es un placer inmenso leerlos, interactuar con cada uno de ustedes y construir juntos esta comunidad de pensamiento y entendimiento. Y si les ha gustado este contenido, si lo han encontrado interesante y enriquecedor, no olviden, por favor, darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo de manera generosa con sus amigos y familiares, para que más personas puedan unirse a esta importante conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, mi invitación es una vez más y con la misma calidez: suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que preparamos con tanto esmero para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Reciban un abrazo fuerte y lleno de energía positiva de mi parte para todos ustedes.